Y otra vez, déjame ver si Josué, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿Sabe? ¿Estamos bien? Ok, gracias Josué. Qué bendición, ¿verdad? Yo amo mi yerno. ¿Bien? Ok. Hermanos, vamos a orar y luego déjenme dar algunos, yo sé algunos de ustedes ya saben, ya conocen, pero es importante explicarlo y luego ya entramos la primera lección de Romanos, otro curso, otra materia. Vamos a orar. Señor, de nuevo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar de nuevo, tener la Biblia en manos, Señor, y reconocemos juntos, Señor, que te necesitamos. Ven, Señor, enséñanos, ayúdanos, Señor, a aprender y lo más importante es aplicar lo que aprendemos, Señor. Transfórmanos, Señor. Somos débiles, la verdad somos pecadores. Ten misericordia. Toma control de estos momentos y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, al Seminario Bautista Trinidad. Aquí estamos entrando a un curso, materia. Vamos a estudiar el libro de Romanos. Este libro está tan lleno de doctrina y, ¿cómo se dice? Verdades prácticas, que realmente aquí en el seminario son 3 cursos, o sea, 9 créditos. ¿Por qué? Porque aquí vemos los grandes temas que hay en cristianismo. Aquí hay. Entonces, es sumamente importante. Amén, hermanos. Entonces, en este curso, nada más vamos a estudiar los primeros 5 capítulos. Y luego continuamos. Pero quiero animarles, hermanos, es como siempre, como cada clase aquí en el seminario, les quiero animar, hermanos, hay que comprar su carpeta para guardar sus notas, sus bosquejos, su tarea y todo, porque otra vez terminando el curso va a tener como 50, 60 páginas de información y todo lo más. Mantener todo en orden, hermano. De esta forma su propia biblioteca pues va creciendo, ¿verdad? Es importante. Ok, y otra vez cada clase tiene su tarea, o sea, atrás dice allí repaso, ok. Entonces, pero otra vez, por contestar las preguntas, hacerlo en una hoja, ¿cómo se llama? Apartada, ¿verdad? Aparta. Entonces, escribir la pregunta y luego contestarla y tomar el espacio necesario a desarrollar sus pensamientos, ¿ok? Entonces no hay prisa a hacerlo bien, porque cuenta, es parte de su calificación. Y ustedes ya saben de dónde viene la respuesta, palabra por palabra de la lección, ¿ok? Entonces no hay sorpresa, nada más hay que leerlo, estudiarlo. Okay, estudiarlo. Muy bien. También aquí en este curso hay un libro de texto. También por Dr. Wiersbe. Dice Juntos en Cristo, Romanos. Quiero animarle a que comprarlo. Si va a recibir crédito de este curso, esta es su lectura fuera de clase. El mismo libro lo va a utilizar en cada curso de Romanos. Entonces no hay otro libro. Este es su libro, ¿verdad? Pero es excelente. Es bien práctico. Entonces quiero animarle, hermano, a comprarlo aquí en la librería. Aquí en el seminario tenemos librería. Y aprender, ¿verdad? De Dr. Wiersbe. También excelente como apoyo, herramienta, cuando usted está tratando a cumplir su proyecto, su reporte. Hermanos, entre 8 días, si yo puedo leer su nombre en la lista de asistencia. Si está escribiendo en hebreo, griego, olvídalo, hermanos, olvídalo. Hay que escribirlo bien. Es así, el médico así, Jorge, ¿no? Entonces hay que ponerlo bien escrito. Voy a poner su nombre en un buzón. Allí ya en 8 días ustedes van a llegar, nada más buscar su nombre allí. Y ahí adentro va a haber sus bosquejos, su tarea, todo. Y ustedes regresándose por otra clase, va a haber allí también su tarea ya calificado. En esa forma ya andamos, ¿ok? Entonces, quiero que sepan, ¿ok?
Entonces, preguntas hasta ahorita de este curso de Romanos. ¿Cuánto qué? Ese libro cuesta, yo creo, también $6. Igual, $6, ¿verdad? Hermano Josué conoce bien. Muy bien, ya los tenemos ahí en librería. Muy bien. Ok, hermanos, entonces abran sus Biblias, hermanos. Aquí estamos entrando la primera lección. Aquí Romanos, el primer tomo, la primera lección, Romanos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ya hemos orado, ¿verdad? Ya entramos, entonces, vámonos. Hermanos, la introducción, ustedes tienen ahí escrito. Básicamente, hermanos, hay 4 divisiones naturales en la epístola de Romanos. Primero, la primera división tiene que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es revelada. La pregunta es respondida: ¿está perdido el mundo? ¿Cómo le parece? Así es. Dice Romanos 1, el versículo 18, está dando la introducción. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algunos dicen, mira, Dios no me habla, Dios no me toca. Es una mentira. Sí, Dios le habla. Amén. Aún dice, guarda su lugar, Romanos, dice, ¿qué dice el Evangelio de San Juan? ¿Qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1? El versículo 9, ¿qué dice? Aquella luz verdadera que alumbra a ¿quién? ¿Quién? A todo hombre venía a este mundo. Entonces, si Dios habla, si Dios le toca a cada uno, ¿nos habla a través de qué? Pues en primer lugar, la creación, Romanos 1. Vamos a estudiarlo versículo por versículo. También nos habla, ¿por qué? Por la conciencia. Yo creo la conciencia del hombre es una prueba grande de la existencia de Dios. Si usted va a África, lo que sea, qué parte del mundo, cualquier rincón del mundo más oscuro, ahí está alguien que no tiene la Biblia quizás, pero está tratando a qué? Sacrificar algo o dar algo porque ellos, ¿cómo se llama? Sentía culpable por algo. Yo sé, no conocen la verdad y todo, pero a esta conciencia que sí funciona. Creación, conciencia. ¿Cómo más? ¿Cómo Dios nos habla, nos toca? Las Escrituras. Amén, hermanos. Entonces, por esa razón dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, aquí está la palabra clave, ¿qué dice? Detiene con injusticia la verdad. Dios está hablando, Dios está tocando, Dios está revelándose. Pero, ¿qué hace? ¿Cómo responde el hombre? Porque el hombre tiene voluntad propia. ¿Cómo responde? Detienen. O sea, rechazan. O sea, resistiendo esta revelación de Dios. Hermanos, cuando respondamos a la luz, Dios nos da ¿qué? Más luz. Pero cuando la resistimos, ya andamos con más ¿qué? Obscuridad. Entonces vemos en Romanos, ¿está perdido el mundo? Así es, claro que sí. Por esa razón dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Es la primera división. A otra división, llega hasta capítulo 3. La maravilla de Dios es revelada.
Y la pregunta es respondida, ¿cómo salva Dios a los pecadores? Y me encanta. Aquí vemos mucha doctrina, las grandes doctrinas de la Biblia en cuanto a que la gracia de Dios. Dice capítulo 3, el versículo 20. ¿Quién lo puede leer? 3:20. Romanos 3:20. ¿Quién lo tiene? Pastor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, gracias, pastor. La ley, no hay ningún problema con la ley. Es buena. Tiene propósito. ¿Qué es el propósito? Exactamente. La ley nos convence. La ley nos revela. Usted es pecador. Usted sí ha violado la ley moral de Dios. Usted sí necesita de Jesús. La ley no nos salva. No podemos, dice, ya por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pablo va a desarrollar los grandes temas, grandes doctrinas de la gracia en la Biblia. Va a usar a Abraham. Abraham fue justificado por fe 400 años antes que Dios le había dado la ley a Israel. Vamos a estudiarlo, hermanos. Vamos a verlo en este curso. Me encanta Romanos porque nos da la base. Yo sé con razón es el comienzo de ¿qué? Las epístolas. Fue escrito después. Pero en cuanto al canon de la Biblia, tiene su posición correcta. ¿Me explico? Otra división, la sabiduría de Dios es revelada, que es la pregunta, ¿por qué es rechazada Israel? Ya más adelante vamos a estudiar esos 3 capítulos, 9, 10 y 11. Este habla específicamente con el plan de Dios. Su plan, ¿cómo se dice? Soberano por la nación de Israel, hermano. Está bonito. Dios todavía tiene un plan por la nación de Israel. Amén, hermanos. Yo sé ahorita cómo andamos la dispensación de qué? Gracia, la iglesia local. Pero ese no significa que no hay futuro por la nación de Israel. Y aquí Pablo lo explica. Capítulo 9, 10 y 11. Porque hasta ahorita es como Pablo está diciendo, los gentiles son culpables, los gentiles necesitan ser salvos, los gentiles. Y dice, obviamente, entonces, ¿qué pasó con los judíos? Háblame de las promesas de Dios en cuanto a los judíos. Y aquí capítulo 9, 10 y 11 trata con eso. Ya terminando aquí en la introducción de Romanos, vemos la cuarta división, es la voluntad de Dios, es revelada en cuanto a cómo andará un hombre salvo. Y ya toca capítulos 12 al 15 y trata de qué? Su servicio, el don espiritual, el Espíritu Santo obrando en su vida, cualidades y todo, carácter cristiano. Excelente, ¿verdad? Cómo debe conducirse con los demás. Amén. Me encanta. Un versículo siempre el Señor me trae, ¿cómo se llama? Convicción. Porque qué fácil es tener que soberbia. Que dice capítulo 12, el versículo 3. ¿Cómo andará un hombre salvo? Dice, digo pues por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto, ¿qué dice? Concepto de sí que el que debe tener, sino que piensen de sí con cordura. ¿Qué es la palabra cordura? Con un juicio recto. Piensa bien de su vida. Todo lo bueno en su vida, la mía, proviene de ¿quién? Dios. ¿Quién lo produce? Dios. Entonces, debe pensar bien de realmente sus habilidades, sus capacidades. Amén. Y en vez de pensar, soy un buen hombre. Mire, el Señor me necesita. No. El Señor no nos necesita.
nos da el privilegio de trabajar por Él, de servirlo o lo que sea. Pero dice, cuidado de cómo anda. Y aquí me encanta, vamos a estudiar los dones espirituales y todo aquí. Por esa razón, toma 3 cursos. Ok, ya entramos, hermanos. A ver, Romanos. Algunos objetivos de selección ustedes tienen escritos, son 3. Calificar a Pablo como siervo, comprobar que Pablo es un apóstol, hacer valer el poder del evangelio. Vamos a verlo todo. Aquí ya estamos entrando a algunos términos importantes. Primero es la palabra siervo. Romanos 1:1. Ya estamos entrando a algunos versículos que vamos a ver en la primera lección. Romanos 1:1. Mi hermano Ernesto, ¿lo puede leer, hermano? Ernesto, Romanos 1:1. Aquí vemos esta palabra, siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Hasta allí. Mira la palabra. Aquí dice, Pablo hablando en un sentido de sus credenciales, porque en un sentido él tiene la autoridad, el derecho de realmente hablar con los creyentes en Roma. Dice primero, soy siervo. Yo estaba estudiando la palabra siervo, la palabra griega. Ese no aparece en sus notas, si quieren notarlo, aquí es un buen estudio. En griego, básicamente hay 4 palabras distintas traducidas como siervo. Por esa razón, el 4 años aquí en el seminario vamos a estudiar griego. Un poquito, ¿verdad? No mucho, porque yo no sé mucho. Ok, aquí está. Mira, griego, básicamente hay 4 palabras distintas traducidas como siervo. Pero cada uno tiene su significado principal. Uno es griego, diáconos. En el español quiere decir diácono. Entonces, vemos en la Biblia, un diácono es un siervo. Amén, hermanos, ¿verdad? Cada diácono debe tener la disposición a ¿qué? Servir, ¿verdad? Pero esa no es la palabra que Pablo usaba. Aquí cuando Pablo dice, soy siervo de Jesucristo, él no usaba la palabra diáconos, o sea, diácono. No. Hay otra palabra. Herperetes es otra palabra griega que es traducida en español ministro. También cada ministro debe ser siervo. Ustedes pueden ver, entender la importancia. Pero tampoco, esa no fue la palabra que Pablo usaba. Otra palabra, la palabra ¿cómo se llama? En griega es pais, ¿verdad? Que fue traducida en español asistente. La idea, también un siervo, un asistente. Amén. También debe tener la disposición de ¿qué? Servir. ¿Eh? Pero, otra palabra, la palabra griega que es traducida siervo, es la palabra doulos. ¿Qué quiere decir? Esclavo. Aquí está la palabra que Pablo utilizaba. Soy esclavo. Es otro relación. Dice Pablo, soy esclavo. La palabra usaba en el versículo es esclavo, hermanos. Dice Pablo, soy siervo de Jesucristo. Realmente está declarando, soy esclavo voluntariamente a mi Señor Jesucristo. A un pastor en la Ciudad de México, él es un amigo mío y trabajábamos juntos un ratito allí en la Ciudad de México y luego la quinta iglesia que yo plantaba en Georgia, él salió de México, está el pastor allí. Y el domingo pasado él celebraba 10 años, el pastor en la iglesia allí, un varón de Dios. Él me cae bien. Casi cada vez cuando dice, hermano Ramos, hermano pastor Ramos, él me respondió, mándame. Con sinceridad. Mándame. Hermano pastor Ramos,
Mándame, hermano Edison, mándame. Va a decir, a sus órdenes. Eso es lo que me encanta allí cuando yo vivía en México. Nada más entrando al restaurante. Nada más entrando. Gente se acerca. A sus órdenes, Señor. Para servirle. Pero aquí entrando, ¿qué dicen? ¿Qué quieres? ¿Por qué viene por acá? Hay otros restaurantes. No están mal. Pero hermano, la verdad, la disposición, ¿verdad? Pero dice Pablo, soy siervo. Este me llamó, me habló, hermano. Hay que entender, hermanos, en un sentido realmente. Somos esclavos, hermano. ¿Por qué nos enfocamos tanto en los derechos? Como, no sé, tenemos derecho a mandar a Dios. Cuando realmente Él nos manda a nosotros. Apóstol. También el versículo 1. Siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. ¿Qué quiere decir? Uno que es enviado con autoridad a una comisión. Vamos a estudiarlo más adelante, pero hay que reconocer, Pablo era apóstol. Evangelio, también lo vemos en los primeros versículos, significa buenas nuevas. Pero en el Nuevo Testamento, hablando específicamente de qué, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ustedes lo pueden ver en Corintios, vamos allá más adelante. Pero ahorita vamos a entrar, hermanos, en la lección, porque ya se acerca el break en algunos minutos. Hermanos, déjenme hacer algo diferente. Ustedes tienen sus notas allí, pero yo les voy a dar otro bosquejo de los mismos versículos. Nada más es la introducción, nada más, hermanos. Estamos enfocándonos los primeros 7 versículos, ¿ok? Pero déjenme darle otro bosquejo. Ustedes lo pueden escribir a otro lado. Ese es nada más extra. A veces cuando yo puedo, me gusta traer algo extra. Y también parte de las notas que yo les voy a dar ahorita viene de su libro de texto. ¿Por qué? Yo también estoy leyendo mi libro de texto. Amén. Ok, muy bien. Ok, mire, hermanos, aquí vemos básicamente en los primeros 7 versículos de Romanos 1, Pablo está presentando sus credenciales, ¿verdad? Y en ese sentido es importante porque él está tratando a relacionarse con las iglesias en Roma. Hay que entenderlo. Mira, en los primeros versículos de la carta, Pablo se presenta a los creyentes de Roma. Obviamente, algunos le conocieron personalmente, ya que los saluda en el último capítulo, pero muchos no lo conocían. Me llama atención en capítulo 16 de Romanos, podemos ver en la Biblia, Pablo mencionaba como 32 personas y como cada uno participaba en la obra. Hay que reconocer, el ministerio requiere un equipo. Es otro mensaje. Entonces, algunos lo conocieron. Amén. Otros no. En la antigüedad, el escritor de una carta siempre la comenzaba dando su nombre. Aquí, en los Estados Unidos, ¿cómo lo hacemos? La firma viene después, ¿verdad? La carta. Pero aquí en Romanos, en esta antigüedad, siempre en el primero. Pero es posible que hubiera muchos hombres llamados Pablo en aquel tiempo. Como yo vivía en México, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Señor? Jesús. ¿Cómo se llama, señora? María. Todos, ¿verdad? No. Jesús, otros, María. Está bien, ¿verdad? Pero quizás aún en aquel tiempo, muchos, un nombre bien común, Pablo, ¿verdad? Entonces, así que Pablo trataba que convencer a los lectores que tenían derecho de enviar esta carta. Él está tratando de dar sus ¿qué? Credenciales. ¿Quién soy yo? Porque tengo
en ese sentido, derecho, o sea, autoridad de mandar esta carta. Entonces, yo quiero darles rápido, hermanos, nada más como cuatro credenciales ustedes pueden notar y ya con eso terminamos la primera lección. Es nada más la introducción a los primeros 7 versículos, ¿ok? Primero, Él es siervo de Jesucristo, ya lo hemos visto. Él es siervo, hermanos. La palabra siervo que Pablo usa sería significativa para los romanos, porque en griego es la palabra esclavo. Se estima que había unos 3 millones de esclavos en esos tiempos. 3 millones, hermanos. Piénsalo. Y Pablo dice, pero yo soy esclavo de Jesucristo. Voluntariamente soy esclavo. ¡Wow! ¡Qué testimonio!, ¿verdad? ¡Qué testimonio! El esclavo era considerado como un objeto, no como una persona. En los tiempos de Pablo es como cuando uno quiere comprar un mueble quizás. Lo puede usar y después ya, se acabó, ¿verdad? Pero otra vez Pablo, su actitud, yo soy esclavo de Cristo. Amén, hermanos. En devoción amorosa, Pablo se hizo esclavo de Jesucristo para ser su siervo, obedecer su voluntad. Amén, hermanos, debemos aprender mucho de eso. Nada más esta palabra. Pablo, siervo de Jesucristo. Credenciales. Primero, es siervo. La primera credencial. Él es siervo de Jesucristo, ¿verdad? Número 2. Segundo, Él es apóstol. Amén. Él es apóstol. Dice el versículo 1 otra vez. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿verdad? Esta palabra significa uno que es enviado con autoridad a una comisión. Se aplicaba en ese tiempo a los representantes del emperador o los emisarios del rey, ¿verdad? Recuerden, hermanos, aquí él está diciendo, soy apóstol de ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Dios. Uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Ustedes lo pueden ver, Hechos 1 y Corintios 9, donde Cristo se presentó a Pablo personalmente, está conmigo. Cristo se presentó, Cristo le habló y Cristo le llamó y lo apartó. Fue algo increíble, ¿verdad? Pablo vio a Cristo el camino a Damasco. Hechos 9, vemos su testimonio. Y fue entonces que Cristo mismo lo llamó a ser apóstol a los gentiles. Entonces, hermanos, piensen conmigo en ese requisito. Entonces, hoy en día, si es un requisito bíblico ser apóstol, ¿cuántos apóstoles hay hoy en día? Ninguno. Porque estamos hablando, ¿qué? Bíblicamente, sí. Cuando Pablo lo escribió, sí, todavía, ¿verdad? Fueron apóstoles porque él era apóstol. Amén. Pero llegó un tiempo que ya se acabó, ¿verdad? No hay hoy en día, no hay apóstoles hoy en día. Dios los usó en sus tiempos. ¿Qué fue? Efesios 2:20. Déjame leerlo. Me ayuda a propósito de ellos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de quién, de quiénes, los apóstoles y profetas. Amén, hermanos. Entonces, Dios los usó en su tiempo para poner ¿qué? Fundamento, la base. ¿Ya? Aún hasta profetas Dios les habló, les usó, pero hoy en día no hay profetas, porque ya tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. No buscamos otra revelación. Amén, hermanos. Amén. Ya lo tenemos el canon. Entonces ya no buscamos apóstoles o profetas hoy en día. Dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fue importante. Pero Pablo era apóstol. Hay que reconocer, hermano, su credencial. Era siervo y era ¿qué? Apóstol. Amén, hermanos. Sus credenciales. Bien importante. Algunos dicen, no era. No era apóstol y no tenía esta autoridad. Había maestros falsos tratando a quitar
la confianza en Él y su liderazgo, pero otra vez vamos a ver a través de Romanos, Él era apóstol, ¿verdad, hermanos? Bíblicamente, ustedes lo pueden ver. Otro rápido, Él es que predicador del Evangelio. Dice el versículo 1, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces estamos hablando de que quizás Génesis, quizás Isaías, quizás podemos ver en los profetas, los salmos y lo que sea, habla de que la venida de Cristo, como Él va a llegar, Él va a sufrir. Podemos ver. Entonces, ese no es nuevo, ese es el plan soberano de Dios desde el principio. El Evangelio, ¿verdad? Entonces, Él es predicador del Evangelio. Recuerden, cuando Pablo era rabí judío, fue apartado como fariseo por las leyes, tradiciones de los judíos. Pero cuando se rindió a Cristo, amén, fue apartado para el Evangelio y su ministerio. Ya es siervo, ya es apóstol, ya es ¿qué? Predicador del Evangelio. Amén, hermanos. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y luego resucitó. Amén, hermanos. Que ahora puede salvar a todos los que confían en Él. Aleluya. Aún vemos, hermano, mira el contexto. Pablo obviamente tenía un deseo de que ir a Roma y predicar el Evangelio. ¿Están conmigo? Lo vamos a ver en el contexto. Dice, por ejemplo, el versículo 15. ¿Quién lo puede leer? 15 y 16 de Romanos 1. Para ver el deseo que tenía Pablo por ellos. David. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces vemos aquí el deseo, el deseo que tenía Pablo, esta pasión. Quiero ganar almas, quiero predicar el Evangelio ahí en Roma. Tengo ganas de ya estar ahí con ustedes, ¿verdad? Pero no solamente eso. También tenía Pablo que una visión por el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Mira el versículo 5. Dice, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en, ¿qué dice? Todas las naciones. Él no solamente fue apóstol a gentiles, no solamente quisiera ganar los judíos, pero también dice Pablo, en mi visión es todas las naciones. Otra vez, hermano, él estaba convencido que el sacrificio de Cristo fue ¿qué? Suficiente por todas las naciones. Entonces, por esa razón, no estoy de acuerdo con la doctrina reformada. ¿Cómo se llama? Calvinismo. Algunos se tratan con esa doctrina diciendo que Cristo solamente murió por algunos, ¿verdad? Y Dios ofrece la gracia a algunos. Pero, hermano, esa es una mentira. Cristo murió por todos. Por todos. Amén, hermanos. Un versículo, no voy a brincar ahí, hermano, porque estamos en Romanos, perdón. Pero tengo que tocarlo un poquito aquí porque es importante. Primero de Timoteo capítulo 2. Primero de Timoteo capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 3, por ejemplo? Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿qué dice? Todos los hombres sean salvos.
salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermano. ¿Qué es el deseo? ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? ¿Qué es esta carga de corazón? Es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Todos. No dice algunos, los elegidos, el grupo, nada más los gringos americanos. No. Todos. Es como Pablo, aquí también, en Romanos 1. En su mente, en su corazón, tenía la visión, porque todas las naciones, amén, hermanos. Entonces, hay que pensarlo, hermanos. Él es que predicador del evangelio. Sus credenciales, hermano. Mira, dice aquí en el contexto, es el evangelio de Dios porque tiene su origen en Dios. No fue invitado por hombres. Amén. También dice en los versículos es el evangelio de Cristo, porque el evangelio se centra en Cristo. ¿Verdad? No podemos predicar el evangelio sin hablar de Cristo. ¿Quién es? Lo que Él hizo, su sangre derramada. Amén, hermano. Su sacrificio, su resurrección, hermano. No podemos realmente predicar el evangelio sin hablar de Cristo. También Pablo también lo llama el evangelio de su Hijo, lo que indica que Jesucristo es Dios. Yo creo de todo mi corazón, Jesucristo es Dios, hermanos. El evangelio no es un mensaje nuevo, hermanos, como ya hemos visto. Fue prometido en el Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis 3, hermanos, hasta el profeta Isaías ciertamente predicaba el Evangelio en capítulos 53, 55. Hay otras profecías, hermanos. Por esa razón, yo mismo tengo tanta confianza en la palabra de Dios por la profecía. 700 años antes que el nacimiento de Cristo, ya Isaías estaba predicando de él. 700 años antes, hermanitos. Piénsalo. Entonces, Él es predicador. Él es siervo, Él es el apóstol, ¿verdad? Él es predicador del evangelio, ¿verdad? Piensa bien en el contexto, hermano. Este tiene su base en el Antiguo Testamento. Es lo que dice también 1 Corintios. Ustedes lo pueden leer después. 1 Corintios 15. También Él es misionero a los gentiles. Aquí terminamos en la primera lección. Cuando Él habla de el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Mira. La palabra naciones es la palabra gentiles. ¿Verdad? Misionero es la forma latina de apóstol. O sea, un enviado es la idea. Yo sé, algunos dicen, hermano Ellison, ¿por qué cree tanto en misioneros? Esta palabra misionero no aparece en la Biblia. Yo entiendo. Tampoco la palabra Biblia. ¿Ok? Pero quiero decir, hermano, yo a veces porque no estudiamos otros idiomas o no tenemos un vocabulario más amplio, no captamos significado de palabras. Ese es nuevo para mí también. Yo no sabía que misionero es la forma latina de apóstol, pero tiene la misma idea. Es uno que es enviado con autoridad a una comisión. Es un misionero, ¿verdad? Entonces yo creo que es un concepto bíblico ser misionero, predicador, lo que sea. Tal vez había varias iglesias en Roma, y no solo una, siendo que Pablo en capítulo 16, vamos a llegar ahí en 2 años. No. Vamos a llegar pronto, hermano. Saluda a varias iglesias en las casas, y ustedes lo pueden leer, capítulo 16. Y no sabemos con seguridad cómo comenzaron esas iglesias en Roma, pero es probable que creyentes de Roma que estuvieron presentes el día de Pentecostés, Hechos 2, establecieron tales asambleas al regresar a Roma. Ustedes recuerdan, llegué allí, se presentó con poder del Espíritu Santo, hubo más de 3,000
almas salvas en un día, ¿verdad? Y luego regresaron a sus lugares, ¿verdad? Entonces, yo quiero pensar que muchas iglesias fueron plantadas, comenzadas, ¿verdad? Desde allí. Nota la repetición de la palabra llamado. Pablo fue llamado a ser apóstol. Entonces, hermano, lo vemos aquí algunas veces, bueno, dice apartado por el evangelio, ¿verdad? Dice llamado a ser apóstol. Y Dios lo salvó, lo separó, lo apartó por su ministerio. Dice el versículo 6, entre las cuales estáis también ustedes, o sea, vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aún el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, o sea, creyentes verdaderos. Entonces vemos esa idea, hermano, es importante. Dios tiene un plan por el mundo. Y la palabra, la comisión especial de Pablo era era la de llevar el evangelio a los gentiles. La palabra naciones significa que gentiles, ¿verdad? Esta es la razón por la cual Pablo estaba planeando ir a Roma, la capital misma del imperio. Pablo era predicador del evangelio. El evangelio era para todas las naciones. Ya hemos visto 1 Timoteo capítulo 2. Entonces, hermanos, qué bonito pensar. Aquí estamos, podemos aprender mucho de este varón de Dios, Pablo, su corazón, su visión, su deseo, ¿verdad? Pero reconocer, hermanos, esos credenciales, porque algunos no lo conocieron. Entonces él está presentándose a sí mismo. Él era, ¿qué? Siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, predicador del evangelio, amén, hermanos, misionero a las naciones. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, claro que sí, que él tenía autoridad, derecho de escribir esta carta y cómo Dios lo usó para darnos a nosotros, la iglesia, las grandes doctrinas de la gracia. Y lo vamos a estudiar, hermanos, juntos, ¿ok? En esta clase seguimos ya entrando a la segunda lección. Quiero animarles, hermanos, en estos días. Tome el tiempo de leer sus notas. Y otra vez tiene atrás de sus notas allí su tarea, o sea, repaso de la primera lección. Y otra vez, las respuestas de esas preguntas vienen palabra por palabra de su lección. Entonces, tome tiempo, hermanos, de leerlo, contestarlo con tiempo. Si algunos de ustedes están luchando escribir gramáticamente en español, está bien, lo puede cumplir en inglés si quiere, ¿verdad? Entonces, estamos para servirle. Quiero animarles. La meta de clase, la meta del seminario es que crezcamos, que aprendemos. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, y vamos a tomar un break de como 15, 20 minutos. Hay como, yo creo, bien pronto, hay taquitos y hay algo, pan dulce, ¿verdad? ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo? Pastelitos, ok. Que su esposa preparó, ¿verdad? Usted no, ¿verdad? No. Di la verdad, hermano, no. Ok, entonces, ¿qué vaya? A ver. Hermanos, vamos a tomar este break. Después del break, algunos de ustedes van a seguir aquí conmigo en otro curso, homilética. Algunos van a ir a otra clase, Doctrina Bíblica 1, que tenemos en otro lugar ya preparado. Entonces, después de el break, el tiempo, ustedes que quieren tomar la clase de Doctrina Bíblica 1, es el primer curso del ciclo del seminario. Es un buen momento entrar, ¿ok? Entonces, David les va a guiar allá, hermano Pérez, David Pérez, ¿ok? Ya tenemos todo listo, sus bosquejos, notas, todo está en orden, ¿ok? Muy bien, vamos a orar. Amén. Hermano Pedro, ¿nos hace favor, hermano? Amén.
Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Hermanos, favor de escribir su nombre en la lista de asistencia.